tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Te Invito a un Café, nuestra charla, nuestro encuentro de todas las semanas con gente de la ciudad de Concordia, con protagonistas. Hoy, obviamente, y como cada vez que me toca estar a mí al frente del programa, vamos a hablar del deporte, vamos a hablar de deportistas en este caso, vamos a hablar de atletismo, de una especialidad en particular que es el salto con garrocha. Y si digo salto con garrochas en Concordia, obviamente la referencia es para Javier Benítez. Javier, bueno, gracias por aceptar y gracias por venir a charlar con nosotros. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad que un gusto poder compartir un café y charlar de temas, sobre todo de la garrocha y bueno, a ver a dónde nos lleva. La idea del programa, yo te decía antes de empezar, es repasar un poco de todo y por una cuestión, no sé si generacional o porque yo en esa época tal vez no me dedicaba tanto, no seguí tu carrera deportiva como puedo haber conocido a algún otro deportista o como lo puedo conocer, por ejemplo, hoy a Federico Bruno, y mucho no sé de tu pasado deportista. Sí sé más, conozco más al Javier entrenador actual que al Javier deportista. ¿Y por qué garrocha? Sería mi primera pregunta, porque no es una disciplina de las más normales o tradicionales o comunes dentro del atletismo. Sí, la realidad es que la época que yo me inicié en el salto con garrocha, por ahí los medios de comunicación, o no los medios, sino la forma de comunicarse eran distintas, entonces era más difícil que la mayoría de la población esté enterado de la actividad de uno o de otro, ¿no? ¿Por qué el salto con garrocha? Bueno, hay una persona muy apasionada por el atletismo, que es el profe Enrique da Costa Leites, que le pone mucho de tiempo, ganas, empeño, y empezamos en la escuela técnica haciendo atletismo, primero dentro del horario de clase, después salíamos de la técnica que era doble escolaridad, o sea, taller, aula, y además nos quedábamos extra horario a practicar el salto con garrocha. Hacer atletismo, pero bueno, estábamos ahí con unas cañas de tacuara y unos colchones, haciendo nuestros primeros pasos. Nos gustaba mucho, sin saber a dónde iba a terminar, ¿no? O sea, capaz vos decís de chiquito, alguien le pregunta qué querés ser, futbolista, basquetbolista, no sé, gimnasta, nadador, etcétera, pero yo de chico los deportes que había hecho era algo de ciclismo, algo de básquet, bueno, y el barrio, la plaza, con los chicos, era la actividad, ¿no? Nunca imaginé terminar saltando garrocha, así que... ¿Y qué te atrapó de la garrocha? Porque, a ver... Y es lindo, la sensación de volar, de estar unos instantes en el aire, tener una destreza acrobática, que también calculo que si de chico la gimnasia hubiese estado cerca mío, hubiese tal vez incursionado en la gimnasia, que es otro deporte que me encanta y me apasiona, la gimnasia artística. Sí, sí, sí. Así que bueno, por ahí encontré ese disfrute y me hizo seguir, me entusiasmó, me gustó mucho y bueno, y ahí fuimos. ¿Y cuál fue el quiebre? ¿Te acordás del quiebre de decir, bueno, lo dejamos, o sea, esto pasa de ser un pasatiempo después de la escuela a ser un deporte que requiere de un montón de responsabilidades para poder proyectarse a futuro? Y bueno, por ahí siempre digo que todos tenemos el destino, ¿no? Estamos marcados y hay que acompañarlo, hay que empujarlo un poquito, pero se dio que durante 2 años nosotros con el profe Enrique entrenamos y practicamos acá, y en la escuela y algo en el poli. En esa época me acuerdo que había que llevar los colchones de la casilla adelante, 300 metros al hombro, usarlos, terminar de entrenar y guardarlos. Ahí teníamos la sobrecarga, no necesitábamos hacer otra cosa. No hacía gimnasio aparte. No hacía falta. Y bueno, y el tercer año, merced a que ya habíamos alcanzado cierto nivel, nos destacábamos en la provincia y a nivel nacional estábamos ahí top 5, top 7, con nuestras cañas, ¿no? Siendo que ya se competían con garrochas de fibra de vidrio. Y funcionaba en esa época en el CENAR una escuela de atletismo que nos daba la oportunidad de ir 7 a 10 días de estadía, de entrenar allá, de aprender, de ir perfeccionándonos, y volvíamos un mes, 40 días, aplicábamos y así íbamos durante el año. Fuimos 3 o 4 oportunidades a Buenos Aires, al CENAR.
íbamos con el profe Enrique, íbamos con algunos atletas más y bueno, durante ese año tuvimos una mejoría bastante interesante. Además ya saltábamos con garrocha de fibra de vidrio, mejores colchones, pistas sintéticas, aprendimos bastante. Otro mundo. Otra cosa. Y sobre el fin de año llegó una propuesta, me dijeron que yo terminaba la escuela, tenía 18 años, ¿qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Y bueno, me ofrecieron la oportunidad al año siguiente, que era el año 95, de ir becado como atleta de proyecto al CENAR, tener una beca deportiva de casa y comida y bueno, y dedicarme a entrenar y bueno, tener la oportunidad también de estudiar. Y la verdad que me interesó mucho y ya venía entusiasmado y bueno, y así pasaron 17 años de mi vida en Buenos Aires, ¿no? Nombraste a Ricky un par de veces. ¿Qué decía la familia a todo esto? A que el nene hacía garrocha y después la garrocha lo llevó a Buenos Aires tanto tiempo y a aceptar esta beca. La familia siempre me apoyó. Mi mamá siempre, la verdad, me dio ese sí para incondicional en todo, siempre mirando y vigilando. Inclusive en el primer torneo que participo en Concepción del Uruguay, usábamos un zapato con clavo de tierra que es 1 centímetro y en una de las caídas, la verdad, me hice un corte en la pierna que hoy todavía me acompaña, la cicatriz, después de muchos años, una herida muy importante. Y cuando volví, bueno, unos retos y demás, el típico, o sea, pero bueno, a seguir. Y bueno, si te gusta y estás bien y querés probar, y bueno, lo bueno es que pude, digamos, seguir estudiar y entrenar, entonces es como que, bueno, está bien. O sea, uno en ese momento estaba entusiasmado porque, bueno, estaba en un ambiente, estaba en el CENAR con muchos deportistas de élite, justo eran los Panamericanos de Mar del Plata el año 95, así que eso era un movimiento muy bueno. Y durante ese año, mi primer año allá, consigo hacer el récord nacional de la categoría menores de 20, juveniles se llamaba en esa época, estaba en poder de un santafesino y bueno, yo logro batir ese récord que salté 4 metros 67, era de 4,57, primero salté 60 y después 65 y 67, lo batí durante el año 3 veces. Así que bueno, fue un primer buen año en Buenos Aires, bueno, a partir de ahí ya continué mi carrera. ¿Nunca tuviste ese bache de los 18, 19 años de paro y estudio Sí, y no hago más? Por suerte no, me pude organizar. Hoy soy entrenador y hay deportes o hay ciertos niveles de competencia que el parar y volver no es lo mismo. O sea, uno una vez que se baja del entrenamiento de elite, yo creo que es muy difícil volver. O sea, 1 o 2 años sabáticos, después vuelvo a hacer lo que era. Yo creo que no. De hecho, no conozco muchos deportistas que no hayan intentado volver al tiempo y bueno, empiezan con lesiones, tendinitis, o sea, tienen un momento brillante, pero la mayoría, o sea, no quiere decir que no haya, pero la mayoría es difícil que vuelva al rendimiento que tenía o que proyectaba. ¿Cuál fue tu mejor momento deportivo? Porque después, obviamente, el récord U20 después te lleva a empezar a representar al país en competencias sudamericanas o más importantes. ¿Cuál fue tu pico de rendimiento deportivo? Y mi mejor momento o estado de forma fue por el año 2001, en el cual logré hacer récord argentino de adultos, que estaba también en poder de Oscar Bey, un entrerriano oriundo de Maciá, de 5 metros 27. Y en el 2001 consigo en un torneo en el CENAR saltar 5 metros 28, pedí obviamente y lo consigo. Y después ese año batí 2 veces más el récord argentino hasta 5 metros 40. Y 2001 salgo campeón sudamericano de adultos en Manaus, en Brasil, con 5 metros 40, un torneo espectacular. Muy bueno, con buena competencia de parte de Venezuela, de un venezolano, de un brasilero.
también. Así que ese fue mi mejor estado de forma. Y el 2003, en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, que consigo el 4.º lugar, muy cerca de las medallas, logro saltar 5,35 metros, pero ese fue el salto que más alto en cuanto a lo técnico, porque la varilla estaba en 5,35 y pasé 20 centímetros arriba de esa varilla, fue mi mejor salto técnico. La competencia después fue a 5,40 metros y ahí no pude resolver. Y en esa competencia quedan primero y segundo Estados Unidos con 5,45 y 5,40, y el tercer lugar me lo arrebata un chico de la isla Santa Lucía, que en realidad era de Estados Unidos, también estaba en la Universidad de Estados Unidos, pero como los padres eran de la isla Santa Lucía, él competía para la isla. Y saltó 5,40 en el último intento de él, y yo en esos 3 intentos estuve cerca, pero esos detalles de una competencia, cuando estás tan al borde, no hicieron posible que haya pasado la varilla. Pero como salto técnico seguramente fue un salto de 5,50 aproximadamente, pero bueno, se toman los válidos, ¿no? Los que obviamente, pasan. Sí. ¿Y cómo era en esa época el ser un deportista de élite en la Argentina? Porque después, con el paso de los años, apareció el ENARI, aparecieron un montón de cosas y becas y demás. Era muy duro. Nosotros, 2001, tuvimos una crisis importante. En el 2002, que fue ese año siguiente a la crisis, porque la realidad es que el deporte en un momento va de la mano de la situación económica. Por supuesto. No en vano uno ve un medallero olímpico y las potencias, Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Australia, son países que le dan y aportan mucho dinero. No es por lo que se gane, sino es porque hay investigación, giras deportivas, equipos completos de trabajo, nutricionistas, psicólogos deportivos, médicos, fisiólogos, o sea, infraestructura. Hay un montón de situaciones que suman a que el deportista tenga rendimiento. O sea, no alcanza con darle un montón de plata al deportista si no hay una estructura que acompañe. Y en 2002, el único torneo que pudimos ir a competir fue al Iberoamericano, a Guatemala. No pudimos hacer gira deportiva, no pudimos ir a torneos a ningún lado. O sea, competí en Argentina todo el año. Y bueno, fuimos a Guatemala y salgo también medalla de oro en el Iberoamericano de Guatemala, pero fue el único torneo. Ese fue un año donde, digamos, entrenábamos fuerte, pero no teníamos roce, no teníamos competencia. Y ser deportista en esa época es distinta a la de hoy. La llegada de la tecnología ha ayudado, pero en cierto modo ha generado otros, no sé si complicaciones, pero otras cosas que hoy los deportistas antes no tenían que dedicarle tiempo y hoy sí, ¿no? Entonces, la tecnología ayuda para algunas cosas, para los entrenamientos obviamente, para los análisis biomecánicos, para la planificación deportiva, pero a los deportistas por ahí le demanda distracción, menos horas de descanso, algunas situaciones de ansiedad que hoy también están a flor de piel, frustración, etc. Entonces hay que saber manejar eso en un deportista. ¿Hace cuánto que no saltás? Y la última vez que competí fue en el año 2011. Ya mi última selección fue en el 2009. Mi primera selección fue en el año 1999, el sudamericano de Bogotá, en Colombia, que logré la medalla de plata con 5,15 metros. Había estado 10 años en la selección, sacando el Juego Olímpico, había participado de todo lo que se podía, Panamericanos en Santo Domingo, Panamericanos de Río 2007, Sudamericanos, Iberoamericanos, así que, y el 2011 yo ya tenía puesto, un poquito antes, ya el 2010, ya tenía en Buenos Aires más de 15 años para el 2010, y yo sabía que mi vida era Concordia, que mi próximo paso era volver a Concordia y poder aplicar en Concordia y vivir acá. Es una ciudad que me encanta y me gusta mucho y la disfruto. Entonces, bueno, era volver. Resignando por ahí algunas oportunidades laborales que existían en Buenos Aires,
buenas, pero yo prefería vivir el modo de vida de Concordia. ¿Y nunca más saltaste? ¿Te retiraste y no saltaste En más? 2011 fui a ese torneo. ¿Nunca te picó el bichito de decir inclusive salto? Poca gente sabía que yo sabía que era mi última competencia y bueno, en el torneo anuncié que me retiraba. Bueno, pocos sabían, digamos, de que era mi última competencia, así que, pero bueno. ¿Y cómo te fue? Creo que gané también. Salté 4,75 m. Creo que gané un torneo en Buenos Aires, en el Cenar, era un torneo a nivel metropolitano, así de la región del AMBA, y bueno, pero no me iba a esto de hacer un torneo homenaje, despedida, no tenía ganas, es como que era para mí. ¿Y conservás cosas de trofeos, medallas, eso? Tengo muchos recuerdos, soy poco apegado, por ahí siempre las garrochas que tenía, obviamente, o los zapatos de clavo, o lo que sea, como había necesidad, no es material de fácil acceso, entonces siempre dándoselo a otros atletas. ¿No te quedó ninguna garrocha? No, inclusive... Era mi próxima pregunta, porque, a ver, no es algo fácil de tener en la casa, ¿no? Porque mirá, necesitas una dimensión. Y ahora, si querés de hablar de eso, tengo un rato. Tenía un tubo de garrochas, que obviamente las garrochas tienen largos y dureza de acuerdo a la capacidad del saltador. Y cualquiera que se inicia no puede usar una garrocha de las que yo usaba, obviamente tiene que usar garrochas más chicas hasta que llega. De hecho, nadie ha usado esas garrochas hasta que Germán Charavillo apareció en mi esfera como yo entrenador y era atleta, ¿no? Cuando él decide volver a entrenarse, estaba pasando un periodo medio complicado, de lesiones y demás, bueno, y él volvió a usarlas, pero seguramente ya tocaremos esos temas. Él usó un tiempo y usa mis garrochas. O sea, las tiene Charavillo. Las tiene Germán. ¿Se las prestaste con un pedido de que vuelvan? No, sí, no hay problema con eso. Mis garrochas de competencia, él la usa para los entrenamientos más livianos. Los días que no, o sea, imagínate, él salta con garrochas más grandes. Claro. Por eso salta más también. O sea, hay una relación ahí entre cuando más garrochas largas o más duras puedas tomar y lográs hacer el gesto técnico bien, se supone que vas a ir más arriba, ¿no? Entonces, cuando él tiene entrenamientos de 3/4 de carrera o de media carrera, él usa mis garrochas. Y sus garrochas las usa para la competencia. ¿Cuánto mide una garrocha larga? Mirá, las tuyas, por ejemplo. Yo saltaba con garrochas de 4,90 m de largo, son un solo tramo. Germán salta con 5 metros y cuando estamos bien y en competencia, 5,10 metros. O sea, no es tanta diferencia. Pero que en el salto hacen diferencia. Claro, después lo que tiene que ver es la dureza de la garrocha. Uno ve que se doblan, pero en realidad la agarrás así nomás y son muy duras. La acumulación de energía que generas en la carrera y el movimiento técnico hace que la puedas y después te empujas. ¿Cómo se dio lo de Germán? Porque vos te volviste a Concordia, lograste vos, ¿no? Pero sí fuiste parte de todo el proceso de la pista sintética de nuestra ciudad, de empezar a trabajar con Enrique, que fue tu entrenador y empezaste a laburar con él, que debe ser también algo, supongo, fue muy particular. Yo ya 2010... Él igual siempre me dice, vos te vas pero volvés, vos te vas pero volvés, siempre estuvo ahí atento a eso. Y ya 2010, 2011 yo le dije, mirá, me vuelvo. Y ni bien llegamos, en el año 2012 nos pusimos a trabajar fuerte. Hay algo que destaco en él, que es esa capacidad de convocar, de ir a las escuelas, testear chicos, donde detecta chicos con condición, los invita a entrenar y bueno. Él ha hecho ese trabajo siempre muy bueno, tiene un buen ojo clínico para detectar chicos con condiciones. Y después nos juntábamos en la pista y bueno, de esa zaranda de cosas, entre otros atletas, salió Julián Pereira, lanzador de bala, que fue mundialista, Martina Corrá, que andaba dando vueltas, se entusiasmó un poco más con volver a entrenar. Ella estaba solo haciendo jabalina, en hacer las combinadas. Hubo muchos chicos que salieron de ese reinicio que tuvimos. Teníamos un lote muy grande de chicos.
Así que bueno, por suerte ahí en 2012 enseguida nos pusimos a trabajar y después al poco tiempo ya vino la posibilidad de la pista sintética. Así que bueno, fue todo positivo, digamos. ¿Y cómo apareció Germán? ¿Cuándo te llamó? Y esa es la respuesta. ¿Cuándo te llamó Germán, para decirte, sí, ¿te animás? Germán estábamos unos meses, 6 o 8 meses antes del inicio de pandemia, pero obviamente nadie sabía. Y me dice, hola Javi, ¿cómo estás? Era creo 2018 más o menos. Y me dice, siempre fuimos amigos, éramos competidores en la pista, porque de hecho él me fue sacando los récords, el récord SU20 que yo había logrado me lo saca él, inclusive el récord de mayores me lo saca en un torneo, estábamos en Porto Alegre, en Brasil, compitiendo los dos, ya habíamos quedado los dos nomás en competencia y Ger ya tenía 18 y 19 años en esa época y ya estaba bien. Y él estaba saltando con sus garrochas y yo notaba que las garrochas de él le quedaban chicas ya. Entonces le digo, Germán, tus garrochas ya te están quedando chicas. Ah, me dice, él era un adolescente con mucho espíritu. Me dice, le presto mis garrochas, lo corrijo técnicamente y me saca el récord nacional. Ah, o sea, solo te sacaste el récord. Era cuestión de tiempo. Sí, así que bueno, y justo eso, esa acción trascendió y llegó hasta el Comité Olímpico, y ese año el Comité Olímpico me da un reconocimiento que todos los años hace como una entrega al gesto deportivo ejemplar, así es el premio, y el Comité Olímpico en una fiesta que hace de fin de año me entrega un reconocimiento por esa acción de haber compartido mi garrocha con el adversario deportivamente, ¿sí? Con el competidor, y bueno, y de hecho Germán ganó el torneo, me ganó y me sacó el récord, todo. ¿Sí? Así que bueno, eso también es algo que uno se queda, ¿viste? Del deporte que a veces no lo conoce. ¿Y qué te genera ser entrenador de un tipo que el juego olímpico, un tipo que donde va al torneo al que va no es uno más, es una persona que tiene una trayectoria, un reconocimiento como pocos deportistas han tenido en la Argentina? Y me quedé con cómo no te di vuelta y no te contesté la anterior y ahora engancho con esta. Y bueno, Germán me habló en el 2018 y me dice, Javi, ¿cómo andás? Mirá, si me das una mano y me ayudás, sigo en competencia, intento, si no, tengo ganas de dejarme, dice. Estoy con muchas lesiones, no estoy motivado. Y le digo, sí, Ger, ¿cómo no? Olvídate, ya nos ponemos a buscar la vuelta. Y bueno, entonces él se vino a Concordia, estuvo en casa 2 o 3 meses viviendo, después se alquiló un departamento, se vino con la familia, bueno, estuvo 2 años entrenando acá en Concordia. Primero salimos de una etapa de lesiones que él traía, lesiones en la espalda, él tiene dos hernias de disco, pero las fuimos buscando terapias alternativas, fortaleciendo y mejorando postura y zona media. Y él hoy sigue con las hernias, pero no tiene dolores. Tiene una condición física muy mala y bueno, fuimos entrenando, mejorando y ahí crecimos y bueno, pudimos entrenar y salir con gran rendimiento. Y Germán, la verdad, es un deportista muy profesional. Él de chico le ha llevado el atletismo, de una familia de atletismo, padre, madre, hermanos, todo. Y él ha capitalizado muy bien todo eso. Un chico, una persona, no un chico ya, es una persona con mucha capacidad, no solo deportiva, sino intelectual y afectiva y de relaciones. De hecho, ayer se fue a Qatar, estaba viendo el partido Argentina-Polonia, porque, bueno, por unos contactos y demás, consiguió, el año pasado estábamos en Italia entrenando y le suena el teléfono y lo llama Willy Caballero, porque había estado hablando unos días antes, el arquero de la selección, y dice, Ger, tengo 2 entradas, ¿querés venir? Era la finalísima de Argentina-Italia. Y estábamos a 7 horas del partido y estábamos en Italia y era
estábamos entrenando encima. Era cortar el entrenamiento, irse al aeropuerto, tomar un avión, tratar de llegar y haciendo todo bien, llegábamos ahí, 20 minutos empezaba el partido. Y dijimos, no, pará, no estamos para esto, estamos para otras cosas. Pero, o sea, esas relaciones, esos contactos para dimensionar. Veo tu remera y Tokio fue un golpe durísimo para los dos. Y sobreponerse a eso también me parece que no habrá sido fácil. Tokio fue el motivo por el cual Ger dijo, o dejo o siento que algo me queda, dice, pero claro, necesito una ayuda. Bueno, Tokio fue nuestra el objetivo. Sí, el objetivo por el cual volvimos a entrenar con fuerza, con ganas. Y no es ir y competir, o sea, hay que clasificar, o sea, todo el trabajo está hecho antes. Y el antes por ahí es 1 año y medio o 2 años, que uno con ciertas condiciones ya de base empieza a afinar el lápiz, ver los calendarios, empiezan las giras deportivas, las competencias para lograr ese objetivo. Y la verdad que llegamos en muy buena forma. Y viste que hoy te conté, como deportista sudamericano, panamericano, y como deportista nunca había llegado a un Juego Olímpico. Entonces para mí estar en un Juego Olímpico, adentro, ¿no? Desde adentro, vivirlo, era algo que me había quedado pendiente, y entonces era resolverlo, era estar, competir, estar en la elite, etcétera. Y bueno, todo bien, hasta que 2 días antes de la competencia, en realidad fueron 4 días antes de la competencia, Germán empezó con nosotros ahí en Tokio. Todos los días teníamos una prueba de antígenos, de saliva. Si eso daba negativo, no hay problema. Si eso daba positivo, ahí pasábamos a un aislamiento preventivo y a un hisopado. Y si eso daba positivo, afuera. Él tuvo 4 días antes de la competencia, empezó con los positivos de saliva y negativos de hisopado. Y al tercer día le dio positivo los 2, así que ahí nos aislaron por completo y nos quedamos sin Juego Olímpico. Que fue un Juego Olímpico raro, pero bueno, no deja de ser un Juego Olímpico. Por supuesto. Y bueno, y eso nos dejó una llama y un deseo de ir por París. Que bueno. Y estamos a nada. Estamos a nada. ¿Y cómo es el deporte de Concordia? Sos concordiense, vivís en Concordia, dijiste es tu lugar. ¿Y cómo lo ves en líneas generales? No solo el atletismo en el cual seguís trabajando, sino al deporte en general, porque tenés tu bici, pedaleás y porque tenés contacto con otros deportistas. Concordia es una ciudad que hace actividad física. De cierta manera hay gente pedaleando, hay gente caminando en la costanera o en clubes haciendo deportes. El problema es que a lo que yo me dedico, que es ser entrenador de alto rendimiento, el alto rendimiento tiene una vida útil. O sea, vos querés tener un deportista de alto rendimiento a los 12, 13 años, depende del deporte, pero a temprana edad, adolescencia temprana, ya tienen que estar encaminados. Y después empezar a buscar rendimientos a partir de los 18, 17, 18 años para decir que a los 23, 24 años, 26, que es la plenitud física, vos ya tenés 10, 15 años de experiencia deportiva y podés alcanzar elite, ¿no? El problema es que el deporte en Concordia empieza a esa edad. O sea, hay gente que por ahí obviamente está haciendo la escuela, disfrutando de la adolescencia, las carrozas, de la salida, claro, etcétera, del grupo amigo, y es difícil conseguir, o sea, deberían a esa edad haber más oportunidades deportivas, y ahí se involucran las familias, deberían intentar fomentar eso, ¿no? Y no, por ahí, bueno, no sé, ir a pasear, etcétera. O sea, es una inversión, porque hacer deporte no es gratuito, por más que la actividad haya actividades gratuitas, pero ya zapatilla, alimentación, viaje, etcétera, no es gratuita. Entonces, por ahí es que perdemos, ¿sí? Por ahí veo mucha gente haciendo deportes, pero por salud, por lo que sea, o más de 30, o se destacan en categorías máster, que está buenísimo, que los felicito, pero a lo que yo me dedico, que es el deporte de élite, y pensando en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en Sudamericanos, es antes, y esa etapa se nos escapa. Creo que esa es
es una falencia el deporte de Concordia, que no solo arranca sea por entes municipales, provinciales o por los mismos clubes que las ofertas las tienen, los clubes deportivos, pero yo creo que la familia debería ser el primer interesado en decir, bueno, y aunque no sea deportista de élite, un adolescente necesita hacer deportes para su vida adulta, para llegar en mejores condiciones a la vida adulta y a la vejez, y tener la actividad física o el deporte como parte de su propia estilo cotidiano, su vida cotidiana, y por ahí eso se descuida. Y que dejen hacer el deporte que le gusta al chico, ¿no? Chico o chica. Claro. Porque hay casos, lamentablemente, que el chico prefiere saltar con garrocha, pero al papá le gusta el fútbol, no. Claro. Esto no, anda a jugar al fútbol. Y genera esa frustración. Y que después, claro, estuvo haciendo después algo que no le gustaba, sí. Yo creo que después todos los deportes que son buenos, son lindos, todos los deportes tienen por algo son mundialmente conocidos, tienen sus prácticas, entonces cada uno encontrará su goce, su satisfacción en el deporte que encuentre, pero hacer la actividad física o deporte es algo para mí innegociable. O sea, por ahí tengo deudas que vos decís, uy, no tengo ni idea de música, de pintura, de arte, y hay un artista que te dice, ¿cómo no podés dibujar? No sé, que cada uno con su tema, pero cada uno con lo suyo. Creo que bueno, el deporte es fundamental en la vida de las personas y sobre todo en la adolescencia. Javi, ha sido un placer. Muchas gracias. Ha pasado Javier Benítez por Te Invito a un Café, lo hemos conocido, he conocido de su trayectoria deportiva un poco más. Nos reencontramos la próxima semana con más protagonistas, con gente de aquí de la ciudad de Concordia.